No. Bueno, y tenemos que cambiar de tema y hablar de algo bastante importante también, el lanzamiento de un libro. Exactamente, ya tenemos en línea al doctor Carlos Mateo Valmeggi para que nos cuente de este nuevo lanzamiento, la nueva obra que va a presentar esta semana. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, a vos Diego, a Jorge y a Fernanda, ¿verdad? Al equipo. Muchas gracias por atendernos, doctor. Un abrazo desde acá. Gracias a ustedes por la oportunidad. Por favor, ¿de qué se trata esta nueva publicación? ¿Por dónde va? ¿Y qué podemos contarle a la gente? Bueno, esta nueva publicación que acá verás la tapa, ¿verdad? Se llama El andar del lobo. Es una novela histórica. Es la biografía de un alto jerarca de la SS que estuvo en la solución final, en la guerra de exterminio en la Unión Soviética, estuvo en la planificación de lo que se llamó el Plan Barbarroja, que consistía en una guerra de exterminio en la Unión Soviética con el propósito de Ucrania. Es un libro que habla del ascenso de Adolf Hitler al poder. Mi idea fue darle voz, porque generalmente nosotros escuchamos muchas cosas del Holocausto, que es algo que condenable de todo punto de vista, moral por sobre todas las cosas, pero mi idea literaria fue hacerle hablar a un nacionalsocialista, a un ex jerarca de la SS que no está arrepentido de los crímenes y que justifica histórica y filosóficamente y antropológicamente, digamos, los crímenes de lesa humanidad que cometió el nacionalsocialismo, por sobre todas las cosas en la región en la Unión Soviética, en Polonia, en Bielorrusia, en Checoslovaquia, en Ucrania y en un vasto territorio soviético. En aquella época era la Unión Soviética. Entonces, un libro que habla de su biografía, explica, hay una filosofía de la guerra, pero es una novela, hay una filosofía de la guerra, una filosofía de la historia, una idea del superhombre, digamos, ideas que de alguna manera impregnaron ese fenómeno que fue tan diabólico como fue el nacionalsocialismo. Y con la coincidencia de que el objetivo de los nacionalsocialistas era Ucrania, bueno, y en este libro se habla mucho de Ucrania debido a eso, porque era el objetivo. No estaba pensada todavía la invasión de Putin a Ucrania. Los datos de la presentación, doctor, porque es muy interesante lo que estás contando, ya como novela histórica, por el momento mismo también, como bien decías, de la guerra en Ucrania. ¿Puedes dar los datos de la presentación? Y tengo entendido que vas a tener un invitado muy prestigioso también que viene. Sí, el invitado es muy prestigioso, su nombre es Carlos Pagni, o Pagni, yo le digo Pagni pero en italiano se dice Pagni. Yo creo que el más destacado de todos los periodistas argentinos y analistas. Él tiene un programa televisivo en La Nación que se llama Odisea, antes tenían Todo Noticias. Él es columnista del diario La Nación de la Argentina y es columnista del diario El País de España. Además de ser periodista, él es historiador y un gran lector de novelas. Entonces, cuando nos pusimos en contacto y hablamos, nos referenciamos, yo le dije, mira, Carlos, que nosotros tenemos varias cosas en común. Le dije, ¿y cuáles? Me dijo, primero el nombre, segundo la misma edad y tercero el mismo look, porque él también es pelado como yo. Entonces podemos comentar. En la presentación quizá la gente nos confunde quién es Pagni y quién es Mateo, pero bueno. Son cosas que hay que... Pero creo que es una... Honestamente, la idea es más que una presentación en términos tradicionales, es establecer un conversatorio entre él y yo, porque él es un historiador, estudió filosofía, es un analista político de alta jerarquía en la Argentina. Entonces la idea es, digamos, tener un conversatorio, explayarnos sobre esos temas que yo creo que hacen a la constitución permanente de la realidad política. El odio, el amor, la guerra, la acumulación de poder, la expansión, el exterminio, son cosas que constituyen de alguna manera la realidad sociopolítica de los pueblos. O sea, son elementos, capítulos que se repiten permanentemente en la historia.
Doctor, el personaje principal, si nos puede ya dar por lo menos un detalle del nombre y también si se inspiró en alguien específicamente, teniendo en cuenta de que, bueno, es una novela, pero se basa en hechos históricos. ¿Hay personas que inspiraron a la creación de este personaje? Bueno, mira, Wolfgang, en el que es el personaje principal, que es el alto jerarca de la SS, que estaba en los cuadros de planificación, aunque también estuvo en el frente ruso, Wolfgang es el personaje principal. Wolfgang en alemán quiere decir Wolf es lobo, Gang es caminar. Entonces su nombre le da el título a la obra. Yo lo traduje como el andar del lobo, lo que podría ser el caminar del lobo. Entonces, digamos, el nombre del personaje le da el título a la obra. Y es un personaje que casualmente 10 años antes nace en la misma fecha que se firma el Tratado de Versalles. Y el Tratado de Versalles, que fue el tratado que concluyó, que puso las nuevas reglas del juego en la Europa de aquella época, después de la Primera Guerra Mundial, fue un tratado injusto con Alemania, porque declaró que Alemania fue la única responsable, el militarismo alemán fue el único responsable de esa ebullición bélica. Entonces Wolfgang dice, él nació justo el mismo día que se firma el Tratado de Versalles, 10 años antes. Y entonces él dice que nació en una fecha infame y su designio en la vida es vengar el honor alemán. Porque Versalles verdaderamente ofendió al pueblo alemán, porque los historiadores de varios países reconocen, en primer lugar, que el Tratado de Versalles fue oneroso, leonino e injusto, lo dice el mismo Lord Keynes, el hombre de la economía, de la posguerra, el hombre que salvó al capitalismo de su crisis financiera del 29, pero también lo dicen muchos historiadores. Versalles fue un error, y Wolfgang dice, después de la guerra napoleónica, en el Congreso de Viena de 1815, Francia, que fue la derrotada, estaba sentada para negociar el nuevo orden político europeo. Sin embargo, en Versalles, Alemania fue sentada en el banquillo de acusados, y fue humillada. Y la verdad que fue muy humillada porque le prohibían tener ejército. El ejército podía ser solamente de 100.000 unidades, no podían tener armas pesadas. Les cercenaron mucho territorio alemán, de la parte polaca, de la parte este. Imagínate, la tierra donde nació Kant, Königsberg pasó a ser propiedad de los soviéticos. Danzig, donde nació, por ejemplo, Schopenhauer, pasó a ser propiedad de los polacos. Entonces había un gran... O sea, después de la Primera Guerra Mundial, en el periodo de entreguerra, hay un revanchismo muy grande, cosa que no pasa en la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial Alemania es derrotada, y es la causante de la Segunda Guerra Mundial, es derrotada, pero digamos, acepta la culpabilidad de que ocasionó la Segunda Guerra Mundial. Entonces es una novela un poco compleja en ese sentido y hay una visión panorámica de la historia, de los acontecimientos, historia universal. Doctor, este libro usted ya lo ha presentado también en otros países, tengo entendido, ¿es así? Sí. Este libro ya se presentó en Bolivia, la verdad que su presentación inaugural fue en Bolivia, en la Feria de Santa Cruz, con mucho éxito. Y luego de eso tengo pensado, o sea, está planificado por la editorial, mi editorial la Penguin Random House, es la editorial más grande del planeta. Yo tengo la suerte de poder ser escritor de esa casa, donde se publican obras prestigiosas de Borges, García Márquez, Mario Vargas Llosa, Kafka, están todos publicados en la Random House, es la editorial más grande del planeta. Yo publico ahí y entonces tengo una agenda de viaje para presentar en todo el continente, que va desde México hasta la Argentina. O sea, digamos, yo del 17, en Asunción tengo 3 presentaciones, después la del 4, que es la primera, la del 4 de agosto con Pagni, después tengo otras más, y luego de eso tengo un viaje ya marcado para recorrer 6 países centroamericanos. ¿Y de política, doctor? ¿La política interna? No, la política acá, aunque uno cree en el andar del logro, hay mucha política. Hay la política de la República de Weimar, la política europea o mundial, digamos, de alguna manera, y principios básicos de la política. Pero yo me imagino que me estarás preguntando con respecto a mi compromiso, ¿verdad? Exactamente.
Pero no, yo estoy fuera del escenario político, ya le he hablado a varios amigos, yo estoy procurando desarrollar un nuevo destino. En mi vida hay una suerte de un Mateo dual, un Mateo político y un Mateo intelectual, escritor. Y durante mucho tiempo el Mateo político saboteó al Mateo escritor. Y entonces, como se me acaba el tiempo también, quiero que el Mateo escritor ahora sabotee al Mateo político. Entonces estoy comprometido en tratar de una ilusión que yo tengo, de unir lo bello, lo bueno y lo verdadero en mis obras literarias. Eso es lo que yo estoy buscando ahora, lo que estoy procurando con este esfuerzo que siempre es significativo, ¿verdad? Pero que me gusta mucho, un esfuerzo que me complace. Yo espero que la oposición pueda ponerse de acuerdo y que el próximo gobernante sea un gobernante que provenga de la oposición. Bien, doctor. Creo que el país necesita la alternancia. Sí. Gracias por el tiempo. Vamos a leer el libro como tu otra obra y vamos a estar charlando solamente después con más tiempo. Muy amable por el tiempo y que sea con éxito la presentación y por supuesto que siga con éxito este andar del lobo. Un abrazo, doctor. Un gran abrazo, Diego, también a Jorge y a Fernanda. Gracias por el tiempo. Muy amable. Gracias. Carlos Mateo Valmilla hablando con nosotros, político liberal muy conocido, fue presidente de la Cámara de Senadores, senador, fue candidato casi vicepresidente de Fernando Lugo, tuvo una Itaipú, era un hombre muy activo en política durante mucho tiempo, que bueno, ahora dio un paso al costado. Centrado más al ámbito intelectual. Qué interesante también la novela, ¿verdad? Sí. La verdad que